Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por todas tus bondades. Gracias por esta porción de la palabra de Dios que ahora es nuestro alimento, que ahora es nuestro sustento, para que podamos continuar caminando hacia la patria celestial, caminando en integridad, caminando en santidad. Y tu palabra viene a tiempo para ayudarnos a avanzar. Si alguno de nosotros ha descuidado esta parte de la cual ahora vamos a hablar, que con toda solemnidad podamos atender hoy. Y los demás recibir la instrucción para que sea algo preventivo, aunque en otros pueda ser algo correctivo. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque tu palabra, Señor, es para nuestra edificación, sustento y guía. Que no la despreciemos, sino que la atesoremos en nuestro corazón y que veamos el amor que tú nos muestras, que tú le muestras a tu iglesia a través de la exhortación de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Creo que de todos, hermanos, es sabido que estamos en una cultura que es muy dada a los extremos. Por ejemplo, a veces nos vamos al extremo de decir, no, si al final pues vamos a ser transformados, entonces descuidemos el cuerpo. Y el otro extremo es caer en un exceso, en una obsesión por la estética, por la apariencia. Y yo creo que hay ambas situaciones en el mundo en que nosotros estamos y que se dan. Y muchas personas hoy en día están cayendo en el culto al cuerpo y nunca antes se había visto tanto esfuerzo por invertir tanto tiempo y dinero, esfuerzos en moldear el cuerpo humano. Y nunca antes, en otro tiempo, se había visto tanto descuido también por la salud, por lo que comemos, ¿no? Se come y no se come bien, no se instruye uno correctamente en cuanto a cómo debemos de comer. Y está el otro extremo, ¿verdad? Entonces, estos extremos son siempre muy peligrosos. El que rinde culto al cuerpo, por ejemplo, que hace de la vanidad su propósito de vida. De la vanidad, su estilo y su esfuerzo va enfocado a, digamos, a embellecer su cuerpo
y a que tenga una forma según los estándares aceptados por la sociedad. Muchas personas viven de eso. Tienen que cuidar su cuerpo porque hay personas que consumen su imagen. ¿Se ha fijado que ahí tenemos revistas, sitios web donde se venden las imágenes del cuerpo? Y obviamente, según el estándar de embellecimiento, tiene la persona que mantenerse en esa situación para poder seguir ganando dinero. Por eso es que hay mujeres y hombres también que utilizan las redes sociales, por ejemplo, para promover su imagen y de esta manera poder obtener los famosos likes, poder gustarle a una cantidad de personas y luego está ahí ese término que ahora está muy común, monetizar. Entendemos monetizar que a través del contenido que venden, de su imagen, estas personas pueden obtener ingresos. Hay personas que al tener un pensamiento de descuido también caen en el otro extremo de jugar básicamente con la muerte, al descuidar su alimentación, al creer que no tienen que rendir cuentas a nadie, entonces se tiran al placer. Estos extremos estaban marcados en la cultura grecorromana en la cual estaban los corintios. Existía una cosa como la otra. Existía el culto al cuerpo, como existía también los excesos de placer para satisfacer el cuerpo, ya sea en la comida como también en la parte sexual. Hay personas que caen en estas obsesiones trágicas. Y yo conocí el caso de un físico-culturista. No sé si alguien está enterado de eso, podrá identificar a la persona, un hombre que se llama Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Este hombre es uno de los más exitosos de todos los tiempos, ganador de 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia. Durante su carrera levantaba pesos extremos, hacía sentadillas con más de 360 kilogramos de peso y esto le provocó hernias discales y lesiones en su columna vertebral. El exceso le pasó factura. Se tuvo que someter a 15 cirugías, incluyendo reemplazos de cadera, y actualmente este hombre utiliza una silla de ruedas. Siempre sigue haciendo algunos ejercicios, pero aquella gloria se esfumó como la niebla por los excesos. Excesos que él consideró que eran prudentes y obviamente había dinero, había fama, pero al final lo que quedó es un cuerpo destruido. De la misma manera, se tienen personas que al abusar de la alimentación, no tener una alimentación correcta, caen en graves enfermedades. Enfermedades, muchas de ellas son irreversibles. Y esa es la cultura de aquel tiempo, hermanos. Y hoy en día sigue siendo una realidad en nuestro alrededor. Por eso la palabra de Dios sigue siendo vigente. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar de qué es lo que nosotros estamos teniendo como principios regidores o principios que nos gobiernen de la palabra en cuanto a este tema. Por eso el título es Glorifica a Dios con tu cuerpo, porque eso es lo que el apóstol Pablo les va a decir inicialmente. Al final habla también y el espíritu, porque acuérdese que si usted está vivo, usted tiene una parte material y una parte inmaterial, la espiritual y la física. Y debemos de pensar con atención respecto a esto. Usted no puede decir, no, yo leo mucho la Biblia, yo oro mucho, yo sirvo y me congrego, pero mi cuerpo yo lo trato como yo quiera. No hay ningún problema porque la parte espiritual está bien. Ya vamos a ver un poco de este pensamiento. Muchas personas, al adoptar entonces alguna idea, algún pensamiento, llegan a validar este tipo de pecados. Ellos se plantean ciertos argumentos que le llevan a relajarse moralmente y creer que no hay problema con su pecado.
Pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. ¿Cuál es el principio principal de todo esto? Que el cuerpo que tenemos no es nuestro. Hermano, su cuerpo no es suyo. Su cuerpo no es su Dios, sino que su cuerpo es para el Señor, es del Señor y debe de ser cuidado entonces para que cumpla ese propósito. Uno de los principios que un pastor debe de aprender es a cuidarse a sí mismo, no solamente en el espíritu, no solamente en la parte mental, sino también en la parte física. Ahora, se lo voy a decir como pastor, pero yo creo que también ese principio usted lo puede aplicar. Un hermano daba este ejemplo. Imaginémonos un pueblo muy alejado de la ciudad, donde se tiene difícilmente acceso a salud, acceso a medicamentos y acceso a hospitales, y llega un doctor a ese pueblo. Y ese doctor es el único doctor. Ahí llegan los ancianos, ahí llegan los adultos, ahí llegan los niños, para que este doctor les pueda curar de sus enfermedades. Pero ¿qué pasa si ese doctor se enferma, no se cuida su salud, no descansa bien, no come bien, no hace ejercicio? ¿Qué va a pasar? Posteriormente, a los pocos años, se va a enfermar y probablemente muera. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que este hombre, ese doctor, ya no va a poder curar, ya no va a poder ser un instrumento utilizado para poder traer salud a estas personas en este pueblo. De la misma manera sucede con los pastores. Los pastores debemos de cuidar cómo comemos, debemos de cuidar nuestra salud, debemos de cuidar el hacer ejercicio, descanso, alimentación y ejercicio. Debe de ser necesario. Ahora, esta instrucción que uno recibe al prepararse en el pastorado. Pero también usted, hermana, hermano, si usted no se cuida, piense en sus hijos, piense en su esposo, piense en su esposa. Debemos de pensar en esto, que debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es del Señor, porque no es nuestro. Y eso es lo único que debe de importarnos, porque es para el Señor. Ahora, el apóstol, aquí en la ciudad de Corinto, sabe que ellos estaban en un ambiente inmoral y obsesionado por el placer. Esa es una realidad en el mundo grecorromano. Si usted ha leído un poco al respecto, usted se va a dar cuenta de los excesos, de la forma de alimentación. Ellos les gustaban los banquetes dedicados a los ídolos, comían mucho, comían demasiado, luego iban a vomitar para poder seguir comiendo. Para participar de cultos de ciertos dioses, tenían que también participar de inmoralidad sexual. Se involucraban con sacerdotisas sexualmente. Era un desorden inmoral extremo. Y aquí les dice, específicamente el apóstol va a hablar de una situación. Y aunque he tenido como introducción los aspectos aún de la alimentación y el cuidado del cuerpo, nos vamos a enfocar en lo que el apóstol se está enfocando para ser fieles a la idea de pensamiento que el apóstol está llevando. El apóstol se va a enfocar en la parte de la inmoralidad sexual que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Él dice en 1 Corintios 6:13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hoy Dios nos llama entonces a descubrir algunos y otros a recordar el verdadero propósito de nuestro cuerpo, que podamos glorificar a Dios con él. En primer lugar, entonces, el apóstol va a mencionar algo y el texto dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí el apóstol va a hablar de algo que se conoce como la libertad cristiana o libertad de conciencia.
Voy a definir primero esto para que podamos entender de qué vamos a estar hablando. La libertad cristiana, hermanos, es la libertad de todo creyente de vivir su fe según su conciencia. Es la libertad de todo creyente de vivir su fe según su conciencia, pero aquí hay un aspecto condicionante. Y es que la conciencia debe de estar guiada por la palabra de Dios, libre de imposiciones humanas que no sean bíblicas y libres del dominio del pecado. Esto es importante. Entonces, cuando hablamos de esta libertad cristiana, decimos que todo creyente tiene esta libertad de vivir su fe según su conciencia rendida a Cristo y según la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo entonces deja claro cuál es su pensamiento en cuanto a la dignidad del cuerpo, en contraposición al ya conocido pensamiento gnóstico de aquellos días, que ya tenía muchos adeptos. El pensamiento gnóstico, ya vamos a decir cuál es. El pensamiento gnóstico no solamente es del primer siglo, sino que en la actualidad se sigue replicando. Y ya vamos a ver cómo este pensamiento sigue vivo hoy en día y en ocasiones llega a meterse en las iglesias. ¿Qué creían los gnósticos? Los gnósticos creían que la materia y por ende el cuerpo había sido creado por una deidad inferior y por lo tanto carece de una entidad ética. Es decir, no importa cómo te comportes externamente, si tu espíritu que ha sido creado por un Dios superior está bien. ¿Cuál era cómo se resumía el pensamiento de ellos? Podríamos decir que los excesos del cuerpo no afectan el espíritu. Ese era el pensamiento de ellos. No importa lo que hagas con tu cuerpo, al final el espíritu no está involucrado, así que dale con todo, haz lo que tú quieras. Y este tema, hermanos, es importante porque muchas veces la libertad cristiana es malentendida, es mal interpretada. Y sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de poder dejar claro algunos aspectos que son necesarios en cuanto a la libertad cristiana. Voy a mencionar 3 principios o axiomas. Un axioma es una verdad innegable. ¿Por qué es innegable? Porque la palabra de Dios nos los establece. Por esto voy a establecer 3 axiomas de la libertad cristiana, o 3 principios o 3 verdades que consideremos y que es necesario ponerlos como conocimiento preliminar para lo que vamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, la libertad cristiana o libertad de conciencia, hermanos, no es libertad para pecar. Eso es lo primero que quiero que entendamos. Cuando hablamos de libertad de conciencia, no estamos diciendo que somos libres de pecar. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Veamos nada más 2 textos. Romanos 6:1 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo está respondiendo. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos Romanos, hablábamos de un antagonista que él estaba utilizando como alguien que se oponía a sus argumentos. Pues él está derribando argumentos. El argumento es, bueno, donde hay mucha gracia, donde hay mucho pecado, hay mucha gracia. Entonces pequemos más para que haya más gracia. Ese era un posible razonamiento que alguien podía tener. Entonces, ¿qué sucede acá? Él está diciendo, ¿vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no, de ninguna manera. No podemos seguir pecando para que haya más gracia. Entonces, esto nos deja claro que ser libres en Cristo no significa que soy libre para pecar como yo quiera. Y muchas veces podemos escuchar a personas que hablan de esa manera, como que el que pecó es una víctima y entonces que siga pecando y no hay que decirle nada. Cuando el Señor nos dice en su palabra que la manera de corregir el pecado es a través de la confrontación, y aunque alguien piense que no se le ama, a la luz de las Sagradas Escrituras, sí es amor. Porque ¿qué es lo que queremos? No continuar
viviendo como esclavos del pecado. Hay otro texto, dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Claro, a libertad, somos libres en Cristo. Pero ahora viene aquí una restricción que debemos de tomar en cuenta. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. No, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas 5:3. No podemos utilizar la libertad que tenemos en Cristo para pecar. Una manera en la cual dentro del ámbito reformado pudiese llegar a utilizarse mal esta libertad es, por ejemplo, el hipercalvinista. El hipercalvinista dice, bueno, si al final nos vamos a salvar, pues si el Señor ya ha dicho, entonces yo puedo vivir como yo quiera, si al final me voy a salvar. Un hijo de Dios no piensa así. Entonces podríamos decir que esa persona simplemente no conoce a Dios, porque quiere pecar, ama pecar y se deleita en el pecado. Y es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, puede ser que un verdadero hijo de Dios caiga en ese error por un tiempo, puede ser, y necesita ser instruido. Y por eso necesitamos la palabra, y por eso estamos aquí aprendiendo. Segundo axioma que quiero que consideremos. Bueno, hemos dicho que la libertad de conciencia no es libertad para pecar. En segundo lugar, la libertad de conciencia o libertad cristiana debe de promover la edificación y no la destrucción. Debe de promover la edificación y no la destrucción. Por ejemplo, Romanos 14:19, el apóstol Pablo dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En este capítulo, precisamente el apóstol Pablo habla de la libertad cristiana. Él la desarrolla y utiliza, fíjense en algo, si usted lee ese capítulo, utiliza aspectos que involucran a otros. Pero en este capítulo que estamos viendo ahora, de 1 Corintios, capítulo 6, no está involucrando necesariamente a otros en su razonamiento, sino que está involucrando al individuo que piense en sí mismo, pero no de una forma egoísta, sino para que se quite esa venda que tiene en sus ojos. Entonces, la libertad cristiana, hermanos, debe de promover edificación y no destrucción. Y en tercer lugar, ¿qué otro principio necesitamos aprender? Que nadie debería de esclavizar la conciencia de otros. Nadie debe de esclavizar la conciencia de otros. Veamos qué es lo que dice Colosenses 2:20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? Vea, ¿qué preceptos podemos llegar a someternos que son humanos y que son cargas impuestas por otros? No manipules, no gustes, no toques. ¿Y cuál es el problema? Versículo 22. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa severidad que algunas religiones emplean para poder destruir el cuerpo, como que a mayor cantidad de latigazos, mayor santidad. A mayores metros o kilómetros que me voy de rodillas hacia la catedral, entonces mayor santidad. Eso dice acá, tienen apariencia. El vestir, el extremo de ser excesivo, en andar con grandes túnicas. Pero el Señor les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro solo hay muerte ahí, hedor. Y esto, hago aquí una nota de balance, no estoy hablando también del otro extremo, de vestir de una forma indecorosa, porque estoy hablando del vestido, por eso lo menciono. No estamos hablando de eso. Al mismo tiempo, el Señor que habla de esto, habla también del decoro. Entonces, nadie debería de esclavizar
la conciencia en asuntos que la Biblia no expresa. Y si la Biblia no expresa algo, entonces para mí algo puede ser pecaminoso, es mi conciencia, y yo debo de estar convencido de ello. Pero si algo para mí es pecaminoso y lo hago, entonces se vuelve pecado. Se vuelve pecado. ¿Qué no es la libertad cristiana? Bueno, esos eran los 3 axiomas que quiero que tengamos en cuenta en el desarrollo de esta enseñanza. ¿Qué no es la libertad cristiana? No es rebeldía espiritual, es decir, si Dios nos ha dado mandamientos, como yo soy libre, entonces no los voy a cumplir. No es eso. No es libertinaje, es decir, excusa para pecar, y no es despreciar a los hermanos. Es decir, yo no debo de caer en el desprecio a los hermanos porque tal vez en algún punto, en algún pensamiento, ellos no piensan como yo, o yo no pienso como ellos. Entonces, retornando al texto, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol. Y hoy vamos a corregir una idea errada que comúnmente se cree en relación a este texto. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Voy a hacer una pregunta. ¿De quién es que procede esta licitud o esta permisividad de hacer algo? ¿Quién permite estas cosas? ¿Dios? ¿Será Dios que las permite? ¿Será que Dios ha permitido todas las cosas, incluyendo el pecado? ¿En qué sentido lo puede tomar alguien? Dios te ha hecho libre y puedes hacer lo que tú quieras, pero no todas las cosas son convenientes. Ahora, ese es el pensamiento común. Pablo no está diciendo que Dios ha permitido todas las cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios permite todas las cosas. Por ejemplo, en este momento alguien está pecando. Usted pudiese estar pecando en este momento estando sentado aquí. En este momento alguien está cometiendo algún abuso, algún menor. En este momento hay alguna persona que se está involucrando sexualmente con alguien que no es su esposa o su esposo. En este momento alguien está consumiendo drogas. En este momento alguien está robando. Y podemos decir, vaya, ahí está, Dios lo permite. Pero no es en ese sentido que deberíamos de pensar, porque Dios sí permite en el sentido de que el pecador no muere en el momento que peca. En ese sentido es que Dios sí permite. Pero acuérdense que Dios no está de acuerdo con eso. Que eso es el resultado del corazón pecaminoso del hombre que va a producir más pecado. Ahora, el apóstol Pablo al decir todas las cosas me son lícitas, él justamente lo que está haciendo es responder al argumento de los gnósticos. Los gnósticos decían, todas las cosas me son lícitas. Los gnósticos decían, puedes hacer lo que tú quieras. Los gnósticos son los que decían eso. Así que tengamos cuidado al afirmar que la licitud o permisividad o una vida disoluta o desenfrenada proviene de Dios, porque no es lo que dice el texto. Sabemos que somos libres, hermanos, en Cristo, pero somos libres del pecado, no somos libres para pecar. Habiendo hablado en Romanos 14 el apóstol en relación a la libertad cristiana, en el sentido cómo afecta a otros, ahora va a pasar a hablar desde un enfoque individual, digamos, de la persona. Dios, hermanos, nos ha dado apetitos naturales. Por ejemplo, usted puede tener hambre ahorita y estar pensando, a saber qué vamos a almorzar ahora. A ver si va a haber pollito o carne. Usted puede tener hambre en este momento. Eso es natural. Eso es natural y Dios lo ha dejado. Dios nos ha dejado apetitos naturales y la libertad que tenemos nos permite satisfacer. Estamos limitados por esas leyes naturales. Pero aunque yo tenga la libertad de comer, yo no puedo abusar de la comida y la bebida.
El hombre y la mujer pueden tener necesidades sexuales y eso es natural. ¿O no lo ha dejado Dios? Dios lo ha dejado. Biológicamente estamos hechos para reproducirnos y para experimentar placer. Pero eso no quiere decir que como Dios me hizo así, entonces yo voy a meterme con cualquier mujer. Entonces, identifique la diferencia entre el apetito, digamos, natural que está en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo tomar en cuenta la restricción que Dios mismo ha dejado para la satisfacción de ese apetito. Es decir, naturalmente tengo hambre, pero no naturalmente me voy a comer un pollo entero. Naturalmente yo puedo tener deseo sexual, pero no por eso me voy a involucrar sexualmente con cualquier mujer. Sino que donde Dios lo permite es en el marco del matrimonio. La bendición de Dios en el área sexual está dentro del matrimonio. Fuera de ello, aún la autosatisfacción, que hoy en día hay un movimiento por ahí dentro de algunos grupos cristianos que dicen que la autosatisfacción no es pecaminosa. Hasta hay libros que promueven eso y debemos de tener cuidado. Toda satisfacción en el área sexual solo debe de provenir de mi cónyuge, única y exclusivamente, porque es lo que Dios ha bendecido. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero si una persona entonces cede a estos pecados, se convierte en esclavo del pecado. Y significa que entonces el pecado es su amo y no ha sido liberado. Puede ser que suceda esto. Como también puede ser que una persona en algún momento, siendo cristiano, caiga en eso y se deje dominar porque descuidó su oración, porque descuidó su lectura, porque descuidó su relación con su esposo, su esposa, porque descuidó algo y entonces cae en un momento de rebeldía y cede a este tipo de pecados. Pueden suceder esas dos cosas, en creyentes y no creyentes. Pero un creyente, hermanos, está llamado a ejercer su libertad cristiana en comunión con Dios y basándose en los principios bíblicos. Y aunque es cierto, hermanos, que ya no estamos bajo la ley mosaica, el Señor nos permite aquí que veamos algunos filtros. ¿Y cuál es la primera pregunta que podríamos hacernos? ¿Es provechoso? Porque vea lo que el argumento es, todas las cosas me son lícitas. Ese es el argumento. Y la respuesta de Pablo es, pero no todas las cosas te convienen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Eso que tú llamas, esa libertad que tienes, está realmente restringida. Él está hablando a los corintios. Él está hablando a una iglesia. Él está hablando a cristianos. Por eso nosotros no podemos tener este pensamiento. Todas las cosas me son lícitas. Todo lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer. Porque soy libre. Porque soy libre. Y entonces puedo hacer lo que yo quiera. Eso es libertinaje, no es libertad. Pero si una persona vive como esclavo del pecado, significa entonces que hay un problema muy grave. ¿Cuál era el otro pensamiento de los gnósticos? Respecto a la alimentación, continúa diciendo. Luego de haber dicho, todas las cosas me son lícitas, vuelve a repetir la frase y dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, el pensamiento en cuanto al cuerpo es, todo es lícito. La respuesta de Pablo es, no todas las cosas son de provecho. Y la otra respuesta es, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque soy libre. Entonces, luego da un ejemplo, un argumento de los alimentos. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Entonces va a hablar de esos excesos, está hablando, los está incluyendo esos excesos, tanto la alimentación como los placeres sexuales. Pero la pregunta es, ¿será de provecho? Porque él dice, pero no todo es provechoso.
No todo es provechoso. No todo edifica, hermanos. No todo bendice espiritualmente. Aún existen algunas cosas que podríamos hacer, pero que pueden no ser saludables y pueden traer destrucción al cuerpo de Cristo, ya no se diga a la misma persona. La otra pregunta que podríamos hacernos, ¿hay dominio del pecado sobre mí? ¿Me está dominando? Si algo tiene control sobre mí, ese placer, esa comida, alguna adicción, entonces ya no estoy caminando en la libertad, sino que estoy retornando a la esclavitud. Entonces, esas preguntas deberíamos hacernos, hermanos. ¿Hay edificación? ¿Es de provecho? ¿O me está dominando esto? Para que podamos desarrollarlo y ejecutarlo bien. Ahora, el versículo 13, como les he mencionado antes, habla de los alimentos y va a derribar otro argumento el apóstol. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Este es otro argumento contemporáneo a Pablo, propio de la cultura grecorromana, influenciada por los gnósticos, pero que hoy mismo se manifiesta. Ahora, contextualicemos a nuestra realidad. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos puede decirse de esta manera. Voy a utilizar aquí un silogismo o un argumento que tiene tres partes. En primer lugar, Dios me hizo hombre, puede decir un hombre. Esa es la primera parte. El segundo es, a los hombres por naturaleza les gusta tener relaciones sexuales con mujeres. Ese es el primer argumento. Dios me hizo hombre y a los hombres les gusta tener relaciones sexuales con las mujeres. Conclusión, si soy hombre, entonces debo tener relaciones sexuales con mujeres. Este es el argumento. Es como decir, es que los alimentos, ¿para qué son los alimentos? Para comerlos, son para el cuerpo. Si yo soy hombre y hay ahí una mujer que me gusta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Meterme con ella porque es una mujer y yo soy hombre. Ese es el pensamiento al que habían llegado y ese pensamiento está hoy en día. Allá el señor en el campo, don fulanito, no, si yo soy hombre, pues, ¿y qué querés que me meta con hombres? No, yo soy hombre, entonces me tengo que meter con mujeres, validando su pecado. Ese es el argumento que Pablo está derribando también. No solamente es el hecho de la licitud o la permisividad que estaban creyendo los gnósticos, sino que también la permisividad que surge de un pensamiento natural. Es decir, como soy hombre, puedo estar con una mujer que yo quiera. Ese es el razonamiento del hombre. Es como decir, el hombre es para el sexo y el sexo es para el hombre. Por eso él está utilizando, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. ¿Qué va a destruir Dios? El estómago y los alimentos. Dios los va a destruir. ¿Qué quiere decir que Dios los va a destruir? Que son vanos, que tienen su final, que este cuerpo, un día vamos a morir. Y dice, Dios destruirá a ambos, los alimentos y el estómago. Ahora, aunque ese razonamiento puede tener sentido ante los ojos del mundo, como soy hombre, yo puedo estar con mujeres porque soy hombre, de modo que esté con otros hombres, podría decir alguien. Ese razonamiento puede ser sensato para la gente del mundo, pero el Señor nos dice que ese razonamiento no es correcto delante de Dios. El cuerpo no es para la fornicación, continúa diciendo. Sin embargo, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Este es el pensamiento correcto. El cristiano ya no piensa así, de esa manera. Y no para eso es, pues. Si como es para eso, entonces lo uso de esa manera. No, mi cuerpo es para
el Señor. Ese debe de ser el pensamiento del cristiano. Ese debe de ser el pensamiento del creyente. Yo ya no me pertenezco. Yo no soy para mí mismo. Si algo haré, lo haré para la gloria de Dios. Si algo pienso, lo quiero pensar para la gloria de Dios. Ese debe de ser el pensamiento que nos debe de gobernar. Así que, hermanos, la comida y la bebida deben consumirse con moderación, pero su consumo como tal no es un asunto moral a menos que se caiga en una dependencia y en excesos, que entonces ya damos un paso a llevar el asunto a algo moral. Cualquier persona con sentido común, santificado, apartado para el Señor, va a ser consciente de esto, de que debe guardarse para el Señor su cuerpo. Ahora bien, el mandamiento de Dios de huir de la fornicación y del adulterio inmediatamente nos conecta a un asunto moral. Hoy vamos a comer y comer, comemos bien, nadie aquí come en exceso, está comiendo con moderación, está comiendo bien y es algo saludable y es bueno, estamos cuidando el cuerpo. Pero no podemos decir lo mismo de la parte sexual, a menos que obviamente esto se dé dentro del matrimonio, que es lo que Dios bendice. Eso entonces sí cae en un asunto moral, que ellos no estaban viendo diferente. Es decir, para ellos era lo mismo comer que tener relaciones sexuales con otras mujeres o con otros hombres. Era lo mismo. Pero él está diciendo, no es lo mismo. No es lo mismo comer que tener relación sexual. Una cosa es pecaminosa al hacerlo como ustedes lo están haciendo. Y por eso debe de establecerse una diferenciación. Dios ha creado el cuerpo no para el pecado. Dios ha creado el cuerpo no para el placer pecaminoso, sino para la gloria de Dios. Dios formó el cuerpo humano a su imagen y semejanza para que el hombre fuese aquí en la tierra un representante de Dios. Por eso Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar, de juzgar, de liderar. A eso es lo que se refiere. No es que Dios tiene nuestra forma física, no está hablando en ese sentido, sino que Dios le ha dado una dignidad y le ha dado la responsabilidad de ser un representante, que gobierne bien, que cuide la creación. En la cultura grecorromana, entonces, hermanos, se veía con los mismos ojos la comida que la inmoralidad sexual. Pero en Hechos, capítulo 15, versículo 28, dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Este es el concilio de Jerusalén. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien. En el concilio de Jerusalén, entonces, se hace evidente lo que aquellas personas generalmente creían en cuanto a estos aspectos. Por eso es que la conclusión a la que llegaron es que no se les agreguen mandamientos que cumplen los judíos, sino que simplemente absténganse de todas esas inmoralidades. Absténgase de esa manera de participar de los banquetes sacrificados a los ídolos y de la inmoralidad que cubre ese culto religioso a falsos dioses. Así que no es prohibido comer. ¿Qué era lo prohibido? Participar de los banquetes que involucraban este culto a ídolos. No era prohibido tener relaciones sexuales. Es prohibido tenerla fuera del matrimonio. Eso es lo prohibido. Eso es lo que Dios no ha bendecido. Y que aquellas personas estaban tomando como normal. Acuérdense de dónde venimos en primera carta a los Corintios. Hubo un caso de inmoralidad juzgado. Y él todavía está cerrando estos aspectos. Porque la iglesia de Dios debe de pensar todos estos aspectos con cordura. Nuestra libertad no es para pecar.
Nuestra libertad es para ser esclavos de Cristo. Nuestra libertad es para tener esa fuerza y esa determinación de no ser más esclavos del pecado. Por lo tanto, él habla del cuerpo y dice, aunque ustedes no le den la dignidad que debería de tener, sepan algo, que Dios resucitó al Señor y también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y podrá preguntarse usted, ¿y qué tiene que ver la resurrección con esto que está hablando del cuerpo y de la inmoralidad, de los alimentos? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que el problema es que ellos no están tratando con dignidad el cuerpo que Dios mismo les ha dado. El cuerpo que nosotros tenemos, hermanos, un día habrá de ser transformado. Y el cuerpo que nosotros tenemos, en nuestra humanidad que tenemos, tiene una dignidad. Y lo que él está diciendo es, así como Cristo fue resucitado corporalmente, tú también serás resucitado. Y por eso tu cuerpo lo tienes que tratar con dignidad. Versículo 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Aquí Pablo está confrontando, diciendo, tu cuerpo es miembro de Cristo. Eres parte de su cuerpo. Entonces, ¿puedes imaginarte a Cristo uniéndose con una ramera? Es inconcebible. Por lo tanto, tú tienes que cuidar tu cuerpo. No puedes hacer eso. Entonces, esto nos debe de llevar a pensar en los aspectos de cuidado que debemos cumplir, hermanos. De saber que ya estamos unidos al cuerpo de Cristo. Usted espiritualmente, si usted es hijo de Dios, usted espiritualmente está unido a Cristo. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Que Dios no solo ve su espíritu y su cuerpo y su carne la tiene como no importante. No. Dios ve todo nuestro ser. Dios ve toda nuestra integridad. Y toda nuestra integridad le pertenece. Él está diciendo, eso que ustedes están desechando, el cuerpo que lo pueden estar viendo mal, como que tienen la libertad de tratarlo mal, de involucrarse en aspectos pecaminosos que no deberían y que ustedes están desechando, eso es lo que Cristo va a resucitar. Él lo va a resucitar en el día postrero. Así que el acto sexual, según lo que está hablando, no es solo físico. Es una unión espiritual. Es una unión emocional. Es una unión personal que Dios lo ha diseñado y siendo que es de esta manera, debe de practicarse únicamente en el matrimonio. Niños, niñas, no es correcto que papá se vaya lejos de casa con una mujer que no es su esposa. No es correcto y no lo vean como normal. No es correcto. No es correcto que mamá se vaya con otro hombre que no es su esposo. No es correcto. Delante de Dios es pecado. Por eso es que papá y mamá se casaron y al casarse, entonces nacieron ustedes cuando se casaron. Y aquellos que experimentan una desviación de esto, están fallando al Señor. Y por eso el Señor deja procedimientos dentro de la iglesia para que se restaure la relación. Entonces, el cuerpo debe de ser tratado con dignidad. Y la inmoralidad sexual, cualquier tipo que ustedes se imaginen, esa inmoralidad sexual es un fallo en contra de la dignidad que Dios le ha dado al cuerpo y un fallo en contra de la dignidad del cuerpo de Cristo en el sentido espiritual. Por eso,
es que nosotros promovemos el matrimonio, porque eso es honroso, porque eso es lo que Dios bendice. Y que cuando hay problemas, procuramos solucionar esos problemas con la ayuda de Dios. Porque no es correcto que eso se destruya cuando Dios lo ha unido. Y por eso batallamos. Y por eso hablamos de estos temas que providencialmente están aquí en la primera carta a los Corintios y son para nuestro aprendizaje. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros consideremos la dignidad de nuestro cuerpo y de forma específica Él ha tratado el tema de la libertad cristiana con la inmoralidad, que nosotros no podemos practicar pecados de inmoralidad sexual bajo el pretexto que somos libres. Entonces estaríamos diciendo todo lo contrario, que somos esclavos del pecado. Dios ha diseñado la unión del hombre y la mujer para el pacto matrimonial como expresión y entrega del uno al otro, para satisfacer la necesidad que, como he dicho antes, ya está ahí y solo debe de ser satisfecha en esa área, en el área matrimonial. Fuera de ese contexto, se convierte en una profanación. En una profanación. Así que veamos este contraste. Nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, pero nosotros no podemos permitir la inmoralidad dentro de la iglesia. Debemos de corregirla, hermanos, y debemos de estar unidos en eso, porque es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Dicho de otra manera, ¿por qué no cabe la libertad cristiana en este aspecto? Porque Dios tajantemente ha establecido que el adulterio y la fornicación es pecado. Si Dios no hubiese hablado nunca de eso, si eso no estuviera en la Biblia y si la realidad fuera distinta, entonces pudiéramos decir que entraría en la libertad cristiana. Pero al estar claramente delimitada como un pecado, como actos que ofenden a Dios, entonces nosotros no debemos de promoverlos, sino que debemos de contrarrestarlos, sino que debemos de predicar la palabra de Dios y señalar los pecados como tal. Quiero concluir esta parte, hermanos, con lo siguiente. En el mundo gentil del tiempo de Pablo, estos filósofos griegos habían invadido de este pensamiento que el cuerpo humano no tiene valor alguno y que el alma o la parte espiritual era la más importante. Él, al retomar este aspecto, él está corrigiendo ese pensamiento y les está diciendo, en medio de nosotros no podemos permitir la inmoralidad. Debemos de promover la santidad. Debemos de promover la unión matrimonial. Debemos de promover la fidelidad. Debemos de promover lo que agrada a Dios. ¿Y qué es, hermanos? Sea el esfuerzo nuestro como iglesia. El apóstol Pablo se los dijo a los corintios hace tantos siglos. Y esto sigue siendo vigente ahora. Porque hoy en día nos vemos expuestos a este tipo de ideas, donde hay un trato al cuerpo incorrecto, que no debería de realizarse. Así que Pablo aquí nos está orientando a que entendamos que Dios nos ha dado un cuerpo no para nuestros placeres, sino para glorificar a Dios. Y que cuando Dios nos permite la satisfacción de algunos placeres, estos placeres deben de cumplirse dentro de los lineamientos y mandamientos que ya Dios mismo ha dado. Al morir, hermanos, vamos a una tumba y nuestros cuerpos físicos van a estar ahí, enterrados hasta la venida de Cristo, esperando el día en que seamos transformados y que ese poder que resucitó a Cristo
de los muertos nos resucitará a nosotros. En 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Ese poder nos habrá de resucitar. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Dios nos ha dado, que estemos juntamente con Él, con cuerpos glorificados. Por lo tanto, hermanos, si eso habrá de ser así al final de los tiempos, debemos entender entonces que debemos de cuidar la dignidad que Dios le ha dado a nuestro cuerpo. Dice Romanos 6:19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza en otro tiempo y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para la santificación, porque ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Así que, hermanos, hemos sido libertados del pecado. No podemos vivir en ese pecado, promover ese pecado y tolerar el pecado, sino que siendo ahora libres del pecado y siendo siervos de Dios, somos llamados a la santificación en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el cuidado y la dignidad de nuestro cuerpo. Oremos.